Capítulo 1. Carmesí. Doloroso. ¡Qué doloroso! Me duele mucho la cabeza. Un deslumbrante y ostentoso mundo de sueños lleno de murmullos se despedazó instantáneamente. Zhou Mingrui, que estaba profundamente dormido, sintió un dolor anormalmente palpitante en su cabeza como si alguien lo hubiera azotado despiadadamente con un palo una y otra vez. No, era más como si un objeto afilado hubiera atravesado sus sienes seguido de un giro. ¡Ay! En su aturdimiento, Zhou Mingrui intentó darse la vuelta, levantar la vista y sentarse, sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Por cómo se ve, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima escena será yo pensando que ya estoy despierto, pero en realidad, todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no era ajeno a encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de las ataduras que la oscuridad y la confusión que le habían impuesto. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensoñación, cualquier voluntad que pudiera convocar era etérea como una niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspectar. No importaba cuánto lo intentara, aún perdía su enfoque a medida que pensamientos aleatorios surgían en su mente. ¿Por qué de repente tendría un dolor de cabeza tan insoportable en medio de la noche? Y realmente duele. ¿Podría ser algo como una hemorragia cerebral? Mi asterisco RDA, ¿no me dirás que voy a morir joven? Necesito despertar. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero ¿por qué todavía siento como si un cuchillo romo estuviera rebanando mi cerebro? Por cómo se ve, dormir es imposible. ¿Cómo voy a presentarme a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un dolor de cabeza auténtico. Por supuesto que tengo que tomarme un tiempo libre. No tengo que preocuparme por las quejas de mi jefe. Oye, visto de esa manera, no parece tan malo. Jaja, puedo terminar consiguiendo algo de tiempo libre para mí. El dolor palpitante inundó a Zhou Mingrui, permitiéndole acumular lentamente fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover su espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensoñación. Su visión primero se nubló antes de ser filtrada por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera robusta frente a él. Justo en medio había un cuaderno abierto con páginas gruesas y amarillas. El título estaba escrito de manera llamativa con extrañas letras negras profundas. A la izquierda del cuaderno había un montón de libros ordenadamente dispuestos, alrededor de 8. La pared a su derecha estaba empotrada con tuberías de un gris blanquecino con lámparas de pared conectadas a ellas. La lámpara tenía un estilo occidental clásico. Era aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interior de vidrio transparente y una exterior enrejada con metal negro. Diagonalmente debajo de la lámpara había un frasco de tinta negra envuelto en un resplandor rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Enfrente del frasco de tinta y a la derecha del cuaderno, estaba una pluma de color oscuro con un cuerpo completamente redondo. Su punta brillaba con un leve destello mientras su tapa descansaba justo al lado de un revólver de latón. ¿Una pistola? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba completamente sorprendido. Las cosas que tenía delante eran ajenas a él. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía conmocionado y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, el frasco de tinta y el revólver estaban cubiertos por un velo carmesí, resultado de la luz que se filtraba desde la ventana. Subconscientemente, levantó la vista y desplazó su mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba en lo alto del telón de un terciopelo negro, brillando en silencio. Esto. Zhou Mingrui sintió un horror inexplicable mientras se levantaba abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran completamente, su cerebro protestó con un dolor palpitante. Le hizo perder temporalmente su fuerza y cayó incontrolablemente. Sus glúteos golpearon con fuerza la silla de madera robusta. ¡Pa! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se levantó de nuevo apoyándose en su silla.
Se dio la vuelta en un alboroto mientras comenzaba a examinar el entorno en el que se encontraba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la sala. Cerca de una pared opuesta había una cama de madera baja. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas estaban abiertas de par en par y debajo de él había 5 cajones. Al lado del armario, había la misma tubería grisácea en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectada a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y rodamientos expuestos en varios lugares. Objetos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Frente a la puerta derecha había un espejo con 2 grietas. Su parte inferior era de madera y los patrones eran simples y sencillos. Con un barrido de su mirada, Zhou Mingrui se vio en el espejo, él en el presente. Cabello negro, pupilas marrones, camisa de lino, delgado, rasgos de apariencia promedio y un contorno bastante profundo. Esto. Zhou Mingrui inmediatamente soltó un suspiro mientras muchas suposiciones desamparadas y confusas surgían en su mente. El revólver de estilo europeo antiguo y la luna carmesí que parecía diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿P podría haber transmigrado? Zhou Mingrui abrió ligeramente la boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo fantaseaba con tales escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en una. Probablemente esto es lo que significa amar una fantasía. En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido a sí mismo mientras intentaba sacar lo mejor de su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza aún palpitante que hacía que sus pensamientos estuvieran tensos pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas, Zhou Mingrui trabajó duro para dejar de entrar en pánico. En ese momento, a medida que su mente y cuerpo se calmaban, los recuerdos comenzaron a inundarlo a medida que aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, un ciudadano del reino de Loen del continente norte, condado de Aguba, ciudad de Tingen. También es un reciente graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre fue un sargento del ejército real que se sacrificó durante un conflicto colonial con el continente sur. La subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela privada de idiomas y sentó las bases para su admisión a la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Vivían juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica y su situación incluso podría describirse como algo precaria. En la actualidad, la familia estaba sostenida únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una compañía de importación y exportación como empleado. Como graduado en historia, Klein dominaba el antiguo idioma Feisak, considerado el origen de todos los idiomas del continente norte, así como el idioma hermés que a menudo aparecía en antiguos mausoleos y en textos sobre rituales de sacrificios y oraciones. ¿Idioma hermés? La mente de Zhou Mingrui se agitó mientras extendía la mano para frotar sus sienes palpitantes. Dirigió la mirada hacia la mesa al cuaderno abierto. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de extraño a alienígena antes de pasar de alienígena a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en el idioma hermés. La tinta oscura escribió lo siguiente. Todos morirán, incluido yo. SSSS. Zhou Mingrui sintió un terror inexplicable. Instintivamente se echó hacia atrás en un intento de aumentar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto en él. Siendo muy débil, casi se cayó, pero logró extender sus manos en un alboroto para sostenerse del borde de la mesa. Sintió que el aire circundante estaba turbulento como si hubiera murmullos tenues resonando en él. La sensación era similar a escuchar historias de terror contadas por mayores cuando era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui encontró su equilibrio y apartó la mirada del cuaderno mientras jadeaba por aire.
Esta vez, su mirada se posó en el resplandeciente revólver de latón. De repente, surgió una pregunta en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, de repente descubrió una huella de mano roja al lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más espeso que el velo. Era una huella de mano ensangrentada. ¿Una huella de mano ensangrentada? Zhou Mingrui volteó subconscientemente su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Al mirar hacia abajo, vio que su palma y sus dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor palpitante en su cabeza continuaba. Aunque había disminuido un poco, continuaba incansablemente. ¿Me abrí la cabeza? Zhou Mingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo de tocador agrietado. Unos pasos más tarde, una figura de complexión media con cabello negro y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire distintivamente erudito. ¿Este soy yo en el presente? ¿Klein Moretti? Zhou Mingrui se quedó atónito momentáneamente. Ya que había insuficiente iluminación por la noche, no logró ver algo claramente. Continuó avanzando hasta que estuvo a un paso de chocar contra el espejo. Usando la luz de la luna carmesí como iluminación, que se asemejaba a un velo, giró la cabeza y examinó la esquina de su frente. Una clara reflexión apareció en el espejo. Su sien tenía una herida grotesca con marcas de quemaduras a lo largo de su perímetro. La sangre manchaba el entorno de la herida y había jugos cerebrales de color grisáceo blanco moviéndose lentamente dentro. Capítulo 2. Situación. Top. 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 Zhou Mingrui retrocedió asustado ante la vista que le recibió. Parecía como si la persona en el espejo del vestidor no fuera el mismo, sino un cadáver desecado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Volvió a voltear la cabeza incrédulo y revisó el otro lado. A pesar de que estaba a cierta distancia y la iluminación era pobre, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de un rojo oscuro. Esto. Zhou Mingrui tomó una respiración profunda mientras se esforzaba por calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una enorme vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo de la ligera frialdad, se encontraba un calor fluyente. Cuando se agachó y tras verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con un ceño fruncido. Planeaba inspeccionar su herida en la cabeza seriamente una vez más. Avanzó 2 pasos y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se activó mientras Zhou Mingrui giraba la cabeza para mirar las tuberías de color grisáceo y la lámpara de metal en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esta era la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, mucho menos una lámpara de gas. Usar velas era lo más apropiado para su posición y estatura. Sin embargo, cuando quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Koi, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del cual dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio favorables para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, quien sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona imprudente que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento instalando tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario se convenció y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, utilizando la comodidad de trabajar en una compañía de importación y exportación, compró una lámpara de gas completamente nueva, que estaba casi al precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir dinero prestado.
Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingrui llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a torcer el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido de chisporroteo, una chispa sonó por la fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingrui como él esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Retirando su mano y presionando en su sien izquierda, Zhou Mingrui buscó la razón hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba igualmente empotrada en la pared y tenía tuberías de color grisáceo conectadas a ella. Este era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y rodamientos expuestos, Zhou Mingrui sacó una moneda del bolsillo de sus pantalones. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo de bronce. El frente de la moneda estaba grabado con el retrato de un hombre con corona y había un manojo de trigo en la parte posterior. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino de Loen. Se llamaba penique de cobre. El poder adquisitivo de un penique era aproximadamente de 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Tales monedas tenían otras denominaciones como el penique de 5, medio penique y el cuarto de penique. A pesar de los tres tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes de vez en cuando solo para gastar una sola moneda. Tras lanzar la moneda, que solo fue acuñada y circulada después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, unas cuantas veces, Zhou Mingrui la introdujo en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink. Clank. Después de que la moneda cayó al fondo del medidor, inmediatamente sonó el ruido de los engranajes chirriando, produciendo un corto pero melódico ritmo mecánico. Zhou Mingrui miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al robusto escritorio de madera. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de algunos chisporroteos, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó el interior de la lámpara de pared antes de atravesar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un resplandor cálido. La oscuridad se retiró rápidamente mientras el carmesí se retiraba por la ventana. Zhou Mingrui se sintió tranquilo por una razón desconcertante mientras se acercaba rápidamente al espejo del tocador. Esta vez, inspeccionó seriamente su templo y no se perdió ni un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía como si hubiera recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro grisáceo blanco que se movía lentamente y el crecimiento discernible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar de 30 a 40 minutos, o quizás incluso de 2 a 3 horas antes de que solo dejara una ligera cicatriz. ¿Los efectos restaurativos que trae la transmigración? Zhou Mingrui se curvó el rincón derecho de su boca mientras murmuraba en silencio. Tras eso, soltó un largo suspiro. De todos modos, aún estaba vivo. Después de tranquilizar su mente, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Tomó una de las viejas y desgastadas toallas que colgaban al lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartían los inquilinos del segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre en mi cabeza, o seguiré pareciendo una escena del crimen. No importa asustarme a mí mismo, pero si asusto a mi hermana, Melissa, cuando se levante temprano mañana por la mañana, sería bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente oscuro. Las siluetas apenas se acentuaban con la luz de la luna carmesí de la ventana al final del corredor. Parecían un par de ojos de monstruo que observaban silenciosamente a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño comunal con un tembloroso miedo. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo claramente. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua corriendo, de repente recordó a su casero, el señor Frankie.
como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero corto y delgado que siempre llevaba un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba activamente el baño para tomar nota de cualquier sonido de agua corriente. Si el agua corría demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todas sus cualidades de caballero al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como maldito ladrón, el desperdicio es un asunto desvergonzado, te recordaré, si veo que esto sucede otra vez, lárgate con tu sucio equipaje, recuerda mis palabras, este es el apartamento más rentable en la ciudad de Tingen. No encontrarás un casero más amable en ningún otro lugar. Apartando esos pensamientos, Zhou Mingrui utilizó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su cara una y otra vez. Después de revisarse a sí mismo usando el espejo desgastado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrorosa y una cara pálida, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó su camisa de lino y utilizó una barra de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente aún tenía signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la marca de la mano ensangrentada en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó manchas que se había perdido. Inmediatamente descubrió que una cantidad bastante considerable de sangre había salpicado en el suelo debajo del escritorio. Y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Disparar una ronda con un revólver apuntado a la sien? Después de combinar y relacionar las pistas de antes, Zhou Mingrui tenía una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En cambio, se dedicó a limpiar las manchas de sangre y a limpiar la escena. Luego, tomó la bala y volvió al lado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y sacó las rondas del interior. Un total de 5 balas y un casquillo tenían un brillo de latón. En efecto. Zhou Mingrui miró el casquillo vacío frente a él y metió las balas de nuevo en el cilindro mientras asentía. Desvió su mirada a la izquierda y se posó en las palabras del cuaderno, todos morirán, incluido yo. Tras ello, surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde salió la pistola? ¿Fue un suicidio o un suicidio fingido? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un graduado en historia de origen humilde? ¿Por qué este método de suicidio solo deja tan poca sangre? ¿Fue porque me transmigré de manera oportuna y vino con beneficios de curación? Después de reflexionar por un momento, Zhou Mingrui se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo que le preocupara. El verdadero problema era averiguar la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, parientes, mejores amigos y amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosas delicias. Estas eran razones que impulsaban su deseo de regresar. Clic, clic. Clic. La mano derecha de Zhou Mingrui estaba sacando subconscientemente el cilindro del revólver y volviéndolo a colocar en su lugar una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Solo tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué me transmigraría sin motivo aparente? Mala suerte. Sí, intenté un ritual de mejora de la suerte antes de cenar hoy. Un pensamiento cruzó la mente de Zhou Mingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como un calificado político de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado y folclorista de teclado, siempre se consideró como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él como solo sabiendo un poco de todo. Y uno de ellos era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro encuadernado con hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Yin en una vieja librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a postularse en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés fue efímero.
El guión vertical que usaba hizo que la experiencia de lectura fuera horrible. Todo lo que hizo fue hojear las primeras páginas antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una serie de mala suerte en el último mes, perdiendo su teléfono celular, clientes que se escapaban después de engañarlo y errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual de mejora de la suerte escrito al principio de Adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin necesidad de requisitos básicos de fundación. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones del alimento básico de su área y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Podían colocarse sobre muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en el medio de la habitación, tenía que dar 4 pasos en sentido antihorario para hacer un cuadrado. El primer paso requería que recitara con sinceridad: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso era recitar en silencio: las bendiciones provienen del Señor celestial del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen del exaltado emperador del cielo y la tierra, y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen del digno celestial del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, necesitaba cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces se consideraría completa la ceremonia. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de cenar. Sin embargo, no pasó nada en ese momento. ¿Quién hubiera pensado que realmente se transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Hay una posibilidad distinta de que sea debido a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de regreso. Zhou Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se enderezó. De todos modos, tenía que intentarlo. Tenía que intentar un Ave María. Capítulo 3. Melissa. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui sintió inmediatamente que tenía un soporte mental. Su miedo y ansiedad fueron barridos a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo para estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui se levantó por costumbre antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó la lámpara de pared atenuarse gradualmente hasta que su llama se extinguió antes de sentarse de nuevo. Mientras jugaba subconscientemente con el cilindro de latón del revólver, apoyó el lado de su cabeza. Recordó lentamente sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine. Quizás como resultado de haber recibido un disparo en la cabeza, los recuerdos de Klein eran como vidrio roto. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos espacios claramente faltantes. Por ejemplo, recuerdos relacionados con cómo el exquisito revólver apareció en su posesión, si se había suicidado o fue asesinado, así como el significado de las palabras todos morirán, incluido yo en el cuaderno, o si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. No solo estos recuerdos particulares se habían fragmentado, también faltaban piezas. Era lo mismo incluso para el conocimiento que debería saber. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein regresara a la universidad, es poco probable que pudiera graduarse. A pesar de que había dejado el campus hace solo unos días sin relajarse en lo más mínimo. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para las universidades de Tingen y Backlund. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó silenciosamente la luna roja poniéndose en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una luz tenue brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo un alboroto dentro del departamento. Pronto, el sonido de los pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Ella es realmente tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa le hizo sentir como si ella fuera realmente su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente a Benson y Klein.
Su educación rudimentaria no se completó en las clases dominicales ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Cuando llegó a la edad escolar, el reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria y se le proporcionó financiamiento especial, aumentando la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas de la Iglesia, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para prevenir que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche eterna y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical que solo costaba un penique de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 peniques a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, el primero solo ofrecía educación todos los domingos, mientras que el último proporcionaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente a la mayoría de las niñas. Desde temprana edad, le gustaban cosas como engranajes, resortes y rodamientos. Su ambición era ser una mecánica de vapor. Habiendo sufrido de una falta de cultura, Benson, que conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No había necesidad de que ella asistiera a una escuela de idiomas o a una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió sus sueños de convertirse en estudiante del Departamento de Vapor y Maquinaria de la Escuela Técnica de Tingen. Como tal, sus tarifas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la compañía de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de un tercio de los empleados fueron despedidos. Para mantener su trabajo y mantener su sustento, Benson solo pudo aceptar tareas más arduas. Tenía que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con ambientes difíciles. Eso era lo que estaba ocupando los últimos días. No era que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, pero al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió un fuerte sentido de insuficiencia cuando se inscribió en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el antiguo idioma de Feisak era algo que todos los niños de nobles y de la clase adinerada aprenderían desde una temprana edad. En contraste, él solo hizo el primer contacto con ello en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y a menudo se quedaba despierto hasta tarde en la noche y se levantaba temprano antes de apenas lograr alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos de su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió la puerta. Solo entonces despertó sobresaltado y recordó que tenía un revólver en la mano. Este era un objeto semi-regulado. Asustará a los niños. Además, todavía tengo la herida en mi cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y apresuradamente abrió un cajón del escritorio y lanzó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó el alboroto. Todavía estaba en la flor de su juventud. Aunque no tenía mucha comida nutritiva para comer, lo que hacía que su rostro estuviera delgado y ligeramente pálido, su piel seguía siendo lustrosa ya que exudaba la vibra de una joven. Cuando Zhou Mingrui vio a su hermana con los ojos marrones mirando, se compuso a la fuerza y recogió un objeto que estaba junto a su mano antes de cerrar tranquilamente el cajón para ocultar la existencia del revólver. Colocó su otra mano en su sien, la textura confirmaba que su herida ya había sanado. Sacó un reloj de bolsillo de plata con la forma de una hoja de vid y presionó suavemente la parte superior, haciendo que su cubierta se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el objeto más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un artículo de segunda mano, a menudo fallaba de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había conseguido que un relojero lo arreglara.
Había avergonzado a Benson, quien disfrutaba llevándolo consigo para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final fue desechado en casa. Tenía que decirse que quizás Melissa tenía talento para la maquinaria. Después de entender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la cubierta abierta del reloj y vio que la manecilla de los segundos no se movía. Subconscientemente, giró la esfera superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de haberlo enrollado varias veces, no escuchó el sonido de los resortes tensos. La manecilla de los segundos permaneció inmóvil. Parece que se volvió a romper. Miró a su hermana mientras intentaba encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y caminó rápidamente para llevarse el reloj de bolsillo. Se quedó en su lugar y levantó el botón que se encontraba en la parte superior del reloj de bolsillo. Con unas pocas vueltas simples, se escuchó el tic-tac de la manecilla de los segundos. ¿No se supone que levantar el botón usualmente es para ajustar la hora? La expresión de Zhou Mingrui se volvió inmediatamente en blanco. En ese momento, una campana sonó desde una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etérea. Melissa inclinó su cabeza para escucharla y levantó el botón una vez más. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Ya está bien, dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui le devolvió una sonrisa educadamente con vergüenza. Melissa le lanzó a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de aseo y su toalla antes de abrir la puerta para salir. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía un aspecto de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Zhou Mingrui bajó la cabeza y soltó una risita. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de abrirlo de nuevo. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se centraban en una pregunta. Klein se suicidó sin un silenciador. Bueno, lo consideraré como un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado bastante conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba justo al otro lado de la pared, no se percató de ello en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está rodeado de misterio desde el principio? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa regresó de lavarse y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada estaba una vez más vidriosa de exasperación mientras decía con una voz dulce, Klein, saca todo el pan que queda. Recuerda comprar fresco hoy. También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré estofado de cordero con guisantes. Mientras hablaba, movió una estufa desde un rincón. Con un poco de carbón, hirvió una olla de agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Echó unas 10 hojas en la olla y fingió que era té real. Melissa sirvió 2 tazas grandes de té mientras compartía 2 piezas de pan de centeno con Zhou Mingrui a la hora del té. No hay aserrín ni gluten excesivo mezclado, pero es poco apetecible. Zhou Mingrui aún se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que llegaba hasta su chaleco, miró a Zhou Mingrui y dijo, recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima está caliente, así que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. En efecto, ella estaba mostrando preocupación por su apático hermano. Incluso tuvo que repetirlo para enfatizarlo otra vez. Zhou Mingrui asintió con una sonrisa. Está bien. En cuanto a la libra del reino de Loen, Zhou Mingrui igualó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que estaba cerca de medio kilogramo a lo que estaba acostumbrado.
Melissa no dijo nada más. Se levantó y ordenó el área. Después de guardar el último pedazo de pan para el almuerzo, se puso un velo desgastado que su madre dejó atrás, recogió una bolsa cosida a mano utilizada para llevar sus libros y útiles escolares, y se preparó para irse. No era domingo, por lo que tenía un día entero de clases para asistir. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen tomaba alrededor de 50 minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban un penique por kilómetro con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa se iría con anticipación y caminaría hasta la escuela. Unos momentos después de abrir la puerta principal, se detuvo en sus pasos y giró su cuerpo a la mitad, diciendo, «Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan». «Está bien». «Seguro», respondió Zhou Mingrui exasperado. Simultáneamente, repitió la palabra, domingo, unas cuantas veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividía de manera similar en 12 meses. Cada año, había 365 o 366 días. Una semana se dividía de manera similar en 7 días. La división de los meses fue resultado de las observaciones astronómicas. Hizo que Zhou Mingrui sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, fue resultado de la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos. El eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios del combate y el dios del vapor y la maquinaria. Viendo a su hermana cerrar la puerta e irse, Zhou Mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa. Capítulo 4. Adivinación. Volviendo a su silla de nuevo, escuchó las campanas de la catedral lejana repicar de nuevo. Sonó 7 veces antes de que Zhou Mingrui se levantara lentamente. Se acercó al armario y sacó su ropa. Un chaleco negro con un traje a juego, pantalones que se adherían firmemente a sus piernas, un sombrero de copa partido por la mitad y su tenue aire de erudito hicieron que Zhou Mingrui se sintiera como si estuviera viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras sacudía la cabeza con una sonrisa irónica, «No voy a una entrevista. Todo lo que estoy haciendo es comprar algunos ingredientes para preparar mi ritual de mejora de la suerte». Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en un instinto. Cuando no estaba lo suficientemente concentrado, habitualmente vestía su único conjunto de ropa decente. Después de tomar aliento, Zhou Mingrui se quitó el traje y el chaleco, cambiando a un abrigo de color amarillo parduzco. También cambió a un sombrero de fieltro con el borde redondeado del mismo color. Con su atuendo listo, caminó hacia el lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Metió la mano en un agujero poco visible debajo y rebuscó antes de encontrar una capa intermedia. Cuando retiró su mano derecha, había un fajo de billetes en su palma. Había unos 8 billetes con colores verde oscuro desgastados. Estos eran todos los ahorros que Benson tenía en ese momento. Incluso incluía los gastos de subsistencia para los próximos 3 días. 2 de ellos eran billetes de 5 soli y el resto eran billetes de 1 soli. En el sistema de moneda del reino de Loen, el soli ocupaba el segundo lugar. Se originó en antiguas monedas de plata. 1 soli equivalía a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la cima del sistema de moneda estaba la libra de oro. También eran de papel pero estaban garantizadas por oro y vinculadas directamente. 1 libra de oro equivalía a 20 soli. Tenían denominaciones de 1, 5 y 10 libras de oro. Zhou Mingrui extendió un billete y atrapó el débil aroma de la tinta única. Este era el olor del dinero. Quizás como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o su constante deseo de dinero, Zhou Mingrui sintió como si se hubiera enamorado instantáneamente de estos billetes. Mira, sus diseños son tan hermosos.
hacen que el severo y anticuado Jorge III y sus dos bigotes parezcan especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando se coloca el billete contra la luz del sol es tan seductora. El exquisito diseño de la etiqueta anticopia lo hace completamente diferente de esas falsificaciones baratas y de mal gusto que pretenden ser elegantes. Zhou Mingrui lo admiró durante casi un minuto antes de sacar 2 billetes de un soli. Luego enrolló los billetes restantes y los volvió a meter en la capa oculta del cojín. Después de acomodar y alisar la tela alrededor del agujero, Zhou Mingrui dobló los 2 billetes que había sacado con cuidado y los colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta de color amarillo parduzco. Separó los billetes de los pocos peniques que tenía en el bolsillo de su pantalón. Con todo esto hecho, metió una llave en su bolsillo derecho y llevó consigo una bolsa de papel de color marrón oscuro y caminó rápidamente hacia la puerta. Sus pasos arrastrados se ralentizaron desde un ritmo rápido hasta que finalmente se detuvieron. Zhou Mingrui se quedó junto a la puerta e inseguro de cuando había comenzado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estaba lleno de peculiaridades. ¿Se encontraría con algún accidente si saliera así como así? Después de una profunda reflexión, Zhou Mingrui volvió a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el resplandeciente revólver de latón. Era la única arma defensiva en la que podía pensar y era la única arma con suficiente poder. Aunque nunca había practicado tiro, solo el hecho de sacar un revólver de esta clase definitivamente intimidaría a cualquiera. Acarició el frío metal del revólver antes de meterlo en el bolsillo donde guardaba sus billetes. Agarró el dinero con la palma de su mano mientras sus dedos presionaban el mango del arma. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, él, que sabía un poco de todo, de repente tuvo una preocupación. ¿Terminaría disparando accidentalmente? Inundado con tal pensamiento, Zhou Mingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y liberó el cilindro. Luego alineó la recámara vacía, que era resultado del suicidio, a lo largo del martillo del arma antes de cerrarlo. De esta forma, incluso si había un disparo accidental, descargaría una bala vacía. Después de volver a meter su revólver en el bolsillo, Zhou Mingrui mantuvo su mano izquierda allí. Presionó su sombrero con su mano derecha y abrió la puerta antes de salir. El corredor durante el día permaneció oscuro ya que la luz del sol limitada entraba por la ventana situada al final del corredor. Zhou Mingrui rápidamente bajó las escaleras y salió del apartamento antes de tomar la brillantez y el calor del sol. Aunque ya casi era julio, todavía se consideraba mediados de verano. Sin embargo, Tingen estaba situado al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no llegaba ni a 30 grados centígrados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era una vista rara en las comunidades de bajos ingresos, incluso si había alcantarillado. Después de todo, había demasiadas personas y la gente necesitaba sobrevivir. Ven y prueba nuestro delicioso pescado asado. Sopa de ostras caliente y fresca. Bebe un tazón por la mañana y te sentirás lleno de energía todo el día. Pescado fresco del puerto por solo 5 peniques cada uno. Los muffins y la sopa de anguila hacen la combinación perfecta. Moluscos. 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 Verduras recién arrancadas de las granjas fuera de la ciudad. Baratas y frescas. Los vendedores ambulantes que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras llamaban a los apresurados peatones. Algunos de ellos se detendrían y compararían cuidadosamente antes de comprar. Otros agitarían impacientemente sus manos indicando que no estaban interesados en comprar, ya que aún no habían encontrado trabajo para el día. Zhou Mingrui aspiró el aire que mezclaba aromas nocivos y fragantes. Mientras apretaba el revólver firmemente en su mano izquierda, sostenía los billetes apretados. Presionó su sombrero con la mano derecha mientras atravesaba la concurrida calle, encorvándose un poco. Siempre habría ladrones en las áreas pobladas. Además, en esta calle no faltaban ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus trabajos anteriores.
También había niños hambrientos que eran explotados por adultos para hacer sus labores. Avanzó hasta que llegó a un punto donde el tumulto a su alrededor volvió a la normalidad. Enderezó su espalda y levantó la cabeza para mirar por la calle. Había un acordeonista vagabundo haciendo música callejera. La melodía era a veces agradable, a veces apasionada. A su lado había varios niños en harapos con complexiones pálidas debido a la desnutrición. Escuchaban la música y se movían al ritmo, bailando coreografías hechas por ellos mismos. Sus caras estaban llenas de alegría como si fueran un príncipe o un ángel. Una mujer inexpresiva pasó, su falda estaba sucia y su piel era opaca. Su mirada parecía apagada y lenta. Solo cuando miró al grupo de niños un tenue brillo destelló. Era como si hubiera visto a ella misma de hace 3 décadas. Zhou Mingrui la adelantó y giró hacia otra calle antes de detenerse en la panadería Esmirín. La dueña de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smarren. Su cabello era completamente grisáceo y siempre llevaba una sonrisa amigable. Desde el comienzo de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo pan y pasteles. Oh, las galletas Tingen y los pasteles de limón que hornea son muy deliciosos. Zhou Mingrui tragó saliva y sonrió. Señora Esmirín, 8 libras de pan de centeno. Oh. Querido Klein, ¿dónde está Benson? ¿No ha vuelto?, preguntó Wendy sonriente. En unos días más, respondió Zhou Mingrui de manera vaga. Cuando Wendy tomó el pan de centeno, suspiró. Es un chico muy trabajador. Tendrá una buena esposa. Al decir esto, las comisuras de sus labios se curvaron mientras decía juguetonamente, todo está bien ahora. Ya te has graduado. Eres un graduado en historia de nuestra Universidad de Koyo, pronto podrás ganar dinero. No deberías seguir viviendo en el apartamento en el que estás actualmente. Como mínimo, deberías tener un baño que puedas llamar propio. Señora Esmirín, parece que hoy es una mujer joven y enérgica. Todo lo que Zhou Mingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein lograra pasar su entrevista y convertirse en profesor en la Universidad de Tingen, es cierto que su familia sería inmediatamente elevada a un estatus socioeconómico más alto. En fragmentos de su memoria, alguna vez había soñado con alquilar una gran casa en los suburbios. Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños, un enorme balcón arriba, 2 habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un sótano en el primer piso. Este no era un sueño ilusorio. Incluso un profesor en periodo de prueba en la Universidad de Tingen tendría un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 soli. Uno tenía que saber que a pesar de trabajar durante tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 soli. Los trabajadores comunes de una fábrica ni siquiera llegaban a 1 libra o, en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de una gran casa era de unas 19 soli a 1 libra y 18 soli. Esta es la diferencia entre ganar 3 a 4 mil yuanes y ganar 14 a 15 mil yuanes al mes. Zhou Mingrui se dijo a sí mismo. Sin embargo, todo esto estaba bajo la premisa de que él pasara las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Backlund. No había muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no podían obtener recomendaciones para convertirse en funcionarios públicos. Y aquellos que estudiaron historia tenían más limitadas las oportunidades de empleo. No había mucha demanda de consultores privados por parte de los aristócratas, bancos o magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que Klein había adquirido era fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sentía incómodo y culpable ante las expectativas de la señora Esmirín hacia él. No, siempre he sido así de joven, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, ella metió los 16 panes de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que Zhou Mingrui había traído. Extendió su mano derecha y dijo, 9 peniques. Cada pan de centeno pesaba alrededor de medio kilo, ya que las diferencias eran inevitables. ¿9 peniques? ¿No eran 11 peniques hace 2 días? Zhou Mingrui preguntó de manera subconsciente. Costaba 15 peniques el mes antes del mes anterior.
Tienes que agradecer a la gente que protestó en las calles por la derogación de la ley de granos, dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Zhou Mingru asintió en reconocimiento vago. Los recuerdos de Klein sobre esto eran incompletos. Todo lo que recordaba era que el principio fundamental de la ley de granos era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subían a cierto nivel, se detenían las importaciones de granos de naciones del sur como Feinapoter, Masin, Lemberg. ¿Por qué la gente protestaría contra la ley? Sin decir mucho, Zhou Mingru, temiendo que terminara sacando el revólver, sacó cuidadosamente sus billetes y entregó una de ellas a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques de cobre de cambio. Metiéndolos en el bolsillo de su pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado de lechuga y carne, al otro lado de la calle. Estaba trabajando duro por el guiso de cordero con guisantes que su hermana le había exhortado. Había una plaza municipal en la intersección de la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso. Allí se habían erigido muchas tiendas de campaña, y los payasos vestidos con trajes extraños y divertidos estaban distribuyendo volantes. ¿Hay una función de circo mañana por la noche? Zhou Mingru echó un vistazo a los volantes en las manos de otros mientras leía sus contenidos en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría. Sin embargo, ¿cuánto es la tarifa de entrada? Con ese pensamiento, Zhou Mingru se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a un payaso con la cara pintada de rojo y amarillo, la voz de una mujer ronca sonó a su lado. ¿Te gustaría probar una adivinación? Zhou Mingru giró la cabeza instintivamente y vio a una mujer con un sombrero puntiagudo y un largo vestido negro frente a una tienda corta. Su rostro estaba embadurnado de pintura roja y amarilla y sus ojos eran de un profundo color azul grisáceo. No, respondió Zhou Mingru negando con la cabeza. No tenía dinero extra para una adivinación. La mujer rió y dijo, mi adivinación con tarot es muy precisa. Tarot. Zhou Mingru se quedó instantáneamente boquiabierto. Esta pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot en la Tierra. Y las cartas del tarot de la Tierra eran un conjunto de cartas utilizadas para la adivinación. Solo tenían gráficos que representaban diferentes presagios. Espera. De repente recordó los orígenes de la adivinación con tarot en este mundo. No se originó de los 7 dioses ortodoxos ni fue un legado antiguo. En cambio, fue creado por el cónsul de la República de Intis de esa época, Roselle Gusta, hace más de 170 años. Este señor Roselle inventó la máquina de vapor, mejoró el barco de vela, derrocó el gobierno imperial del reino de Intis y fue reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer cónsul de la República de Intis. Más tarde, invadió otras naciones y puso a Lemberg y otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapoter, el imperio de Feisak y otras poderosas naciones del continente norte se sometieran a la República de Intis. Después de eso, la República se convirtió en un imperio y él se autoproclamó, Emperador César. Fue durante el gobierno de Roselle que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación sagrada pública desde la Quinta Época. Desde entonces, el dios de la artesanía cambió al dios del vapor y la maquinaria. Roselle también inventó la adivinación con tarot. También estableció el sistema contemporáneo de cartas basadas en papel y sus estilos de juego. Había muchos estilos familiares con los que Zhou Mingru estaba familiarizado, como Upgrade, Fighting the Landlord, Poker Texas y Kint. Además, las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que conducía al continente sur a través de los mares tormentosos y turbulentos. Esto también comenzó la era del colonialismo. Desafortunadamente, fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la Quinta Época, fue asesinado por las fuerzas combinadas de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, la antigua familia real de Intis, la familia Sauron y otros aristócratas. Finalmente murió en el Palacio del Arce Blanco. Recordar tal conocimiento general de repente le hizo llevarse la mano a la cara. ¿Podría ser este un antiguo transmigrante? Con esto en mente, a Zhou Mingru le intrigaba ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto,
Asintió a la mujer del sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, si el, bueno, precio es razonable, lo intentaré. La mujer inmediatamente dijo con una risa, señor, usted es el primero aquí hoy, así que corre por mi cuenta. Capítulo 5. Ritual. ¿Gratis? Las cosas gratis son las que más cuestan. Zhou Mingrui murmuró silenciosamente y decidió que no compraría ningún servicio adicional, sin importar cuál fuera. Los rechazaría firmemente a todos. Si realmente eres tan capaz, intenta adivinar qué he transmigrado aquí. Con esto en mente, Zhou Mingrui siguió a la mujer cuyo rostro estaba pintado de rojo y amarillo, agachándose para entrar en la tienda de campaña baja. El interior de la tienda era extremadamente oscuro, iluminado solo por varios haces de luz que lograban filtrarse. En la tenue iluminación, se podía distinguir apenas una mesa cubierta de cartas de papel. La mujer con sombrero puntiagudo no se vio afectada en absoluto por esto. Su largo vestido negro se deslizaba como si estuviera flotando sobre el agua mientras se movía alrededor de la mesa. Se sentó al otro lado y encendió una vela. La tenue luz amarilla parpadeaba, haciendo que el interior de la tienda pareciera luminoso y oscuro al mismo tiempo. Instantáneamente le añadió un toque mucho más misterioso al ambiente. Zhou Mingrui se sentó tranquilamente, su mirada barriendo las cartas del tarot sobre la mesa, donde descubrió cartas familiares como el mago, el emperador, el ahorcado y la templanza, etc. ¿Podría Rosella haber sido un superior? Me pregunto si también era un compatriota mío. Zhou Mingrui se murmuró a sí mismo de forma subconsciente. Antes de que pudiera terminar de mirar las cartas abiertas sobre la mesa, la mujer que afirmaba tener adivinaciones precisas ya había extendido sus manos para recoger todas las cartas. Las apiló en un mazo y lo empujó frente a él. Primero baraja las cartas y corta el mazo, dijo la adivina del circo con voz apagada. Yo. Barajar. Zhou Mingrui preguntó de manera reflexiva. La pintura amarilla y roja en la cara de la adivina se revolvió al revelar una leve sonrisa, diciendo, por supuesto, el destino de cada uno solo puede ser desentrañado por sí mismos. Yo solo sirvo como lectora de ello. Zhou Mingrui la cuestionó de inmediato con cautela, esta lectura no requiere tarifas adicionales, ¿verdad? Como folclorista de teclado, ya he visto demasiados de estos trucos. La adivina se quedó visiblemente desconcertada antes de decir finalmente de manera apagada, es gratis. Zhou Mingrui, aliviado, metió su revólver más adentro de su bolsillo. Luego, extendió tranquilamente sus dos manos para barajar y cortar el mazo con habilidad. Ya está. Colocó las cartas del tarot ya barajadas en medio de la mesa. La adivina tomó las cartas con ambas manos y las miró detenidamente durante un rato. Luego, de repente abrió la boca y dijo, lo siento, se me olvidó preguntar, ¿sobre qué te gustaría preguntar? Cuando estaba cortejando a su primer amor, Zhou Mingrui también había investigado sobre las cartas del tarot. Preguntó sin dudar, pasado, presente y futuro. Este era un tipo de adivinación como parte de la interpretación de las cartas del tarot. 3 cartas cuando se abren secuencialmente simbolizan el pasado, el presente y el futuro de uno. La adivina asintió primero, luego frunció los labios para revelar una sonrisa y dijo, entonces, por favor, vuelve a barajar el mazo. Solo puedes obtener realmente las cartas que deseas y sabes sobre qué te gustaría preguntar. ¿Me estabas engañando justo ahora? ¿Tienes que ser tan mezquina? ¿No solo pregunté unas pocas veces si este sería un servicio gratuito? Las mejillas de Zhou Mingrui se contrajeron un poco. Tomó una respiración profunda y tomó de nuevo el mazo de tarot para barajarlo y cortarlo. No habrá problemas esta vez, ¿verdad? Colocó el mazo ya cortado de nuevo sobre la mesa. Ningún problema. La adivina extendió sus dedos y sacó una carta de la parte superior del mazo. Luego la colocó al lado izquierdo de Zhou Mingrui. Su voz iba bajando más y más mientras hablaba, esta carta simboliza tu pasado. Esta carta simboliza tu presente. La adivina colocó la segunda carta justo frente a Zhou Mingrui. Luego, tomó la tercera carta y la puso al lado derecho de Zhou Mingrui. Esta carta simboliza el futuro. Bien,
¿Qué carta te gustaría ver primero? La adivina levantó la cabeza después de completar la colocación de las cartas y miró profundamente a Zhou Mingrui con sus ojos gris azulados. Echaré un vistazo al presente, primero, dijo Zhou Mingrui después de pensarlo un poco. La adivina asintió lentamente y volteó la carta del tarot que estaba justo frente a Zhou Mingrui. Un personaje vestido de colores estaba representado en esta carta, llevando un sombrero desgastado con un palo sobre su hombro. Había un fardo colgando del extremo del palo y un cachorro lo seguía. Estaba numerado 0. El tonto, la adivina leyó ligeramente el nombre de la carta con sus ojos gris azules fijos en Zhou Mingrui. ¿El tonto? ¿La carta 0 del tarot? ¿Un inicio? ¿Un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades? Zhou Mingrui ni siquiera era considerado un entusiasta amateur del tarot, por lo que solo pudo hacer una interpretación aproximada basada en sus propias impresiones del tarot. Justo cuando la adivina estaba a punto de decir algo, las cortinas de tela de la tienda se abrieron de repente. El rayo de sol que entraba era tan deslumbrante que causó que Zhou Mingrui, de espaldas, estrechara instintivamente los ojos. ¿Por qué me estás suplantando de nuevo? Es mi trabajo hacer la adivinación para la gente, una voz de mujer gruñó enojada. Vuelve a tu puesto rápidamente. Debes recordar que solo eres una entrenadora de animales. ¿Una entrenadora de animales? Los ojos de Zhou Mingrui ya se habían adaptado a la luz. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un sombrero puntiagudo con un vestido negro, con su cara pintada de rojo y amarillo. La única diferencia era que ella era más alta y tenía una figura más delgada. La mujer que estaba sentada frente a él inmediatamente se levantó y dijo disgustada, no te preocupes por esto, es solo que me gusta hacerlo. Pero tengo que decir, mi adivinación e interpretación pueden ser realmente precisas a veces. ¿En serio? Habló y levantó su vestido para rodear desde el lado de la mesa antes de alejarse rápidamente de la tienda. Señor, ¿le gustaría que interprete sus cartas? La verdadera adivina miró a Zhou Mingrui y preguntó con una sonrisa. Los labios de Zhou Mingrui se contrajeron y le preguntó sinceramente, ¿es gratis? No, respondió la verdadera adivina. Entonces olvídalo. Zhou Mingrui echó sus manos hacia atrás y las metió en sus bolsillos. Agarró su revólver y su dinero antes de agacharse de nuevo para salir de la tienda. Maldición. ¿Realmente consiguió que un entrenador de animales fuera su adivino? ¿No era un buen payaso un entrenador de animales que no quería ser adivino? Zhou Mingrui dejó este asunto atrás muy rápidamente. Gastó 7 peniques en el mercado de lechuga y carne por una libra de cordero no muy bueno. Luego, también compró algunas habas tiernas, repollo, cebollas, papas y otros artículos. Junto con el pan que compró antes, gastó un total de 25 peniques de cobre, que se convirtieron en 2 soles y un penique. Realmente no hay suficiente para gastar. Pobre Benzón. No solo Zhou Mingrui había gastado los 2 billetes que había traído consigo, sino que también era necesario que lo rellenara con el penique que tenía en su bolsillo. Solo suspiró y no pensó más en ello mientras se apresuraba a volver a casa. Con la comida básica, ahora podría llevar a cabo el ritual de mejora de la suerte. Después de que los inquilinos del segundo piso se fueran gradualmente, Zhou Mingrui aún no tenía prisa por llevar a cabo el ritual. En su lugar, tradujo la frase las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra y frases relacionadas al antiguo idioma Feisak, así como al idioma Loen. Planeaba intentar el ritual nuevamente al día siguiente en esos idiomas locales si la invocación original no surtía efecto. Después de todo, tenía que tener en cuenta las diferencias entre los dos mundos. Cuando estés en Roma, haz como los romanos. En cuanto a traducirlo a una antigua oración ritual que usaba el dedicado lenguaje de Hermes, Zhou Mingrui tuvo dificultades para completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de prepararlo todo, finalmente sacó los 4 panes de centeno. Colocó uno en la esquina donde originalmente se encontraba la estufa de carbón, uno en la parte interna inferior del espejo del vestidor, uno en la parte superior del armario donde se encontraban 2 paredes, y uno en el lado derecho de la mesa de estudio donde se guardaban varios objetos. Con una respiración profunda,
Zhou Mingrui llegó al centro de la habitación y pasó unos minutos calmándose. Luego, dio un paso solemne hacia adelante y siguió una dirección en sentido contrario a las agujas del reloj en la forma de un cuadrado. Cuando dio el primer paso, susurró en voz baja: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso, recitó sinceramente: las bendiciones provienen del Señor celestial del cielo y la tierra. El tercer paso, Zhou Mingrui exhaló un susurro: las bendiciones provienen del exaltado emperador del cielo y la tierra. En el cuarto paso, exhaló profundamente y meditó con concentración: las bendiciones provienen del digno celestial del cielo y la tierra. Cuando volvió al lugar original, Zhou Mingrui cerró los ojos y esperó en su lugar un resultado. Tenía cierta anticipación, algo de inquietud, algo de esperanza y algo de miedo. ¿Podría regresar? ¿Habría algún efecto? ¿Podría haber alguna situación inesperada? Lo desconocido frente a él estaba teñido con la luz carmesí de la esperanza. Los pensamientos de Zhou Mingrui estaban revoloteando en su cabeza y le resultaba difícil apaciguarlos. Fue en este momento que de repente sintió que el aire circundante parecía detenerse, volviéndose espeso y misterioso. Inmediatamente después, se pudo escuchar un susurro bajo junto a sus oídos que sonaba a veces real, a veces agudo, a veces imaginario, a veces seductor, a veces maniático y a veces loco. Claramente no entendía el murmullo que continuaba, pero Zhou Mingrui aún no podía evitar querer escucharlo y distinguir lo que decía. Su cabeza volvía a doler. Era tan doloroso que sentía como si alguien le hubiera clavado una barra de acero en ella. Zhou Mingrui solo sentía que su cabeza iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de un psicodélico de colores. Sabía que algo andaba mal e intentó abrir los ojos. Sin embargo, ni siquiera pudo completar una acción tan simple. Todo su cuerpo se estaba poniendo cada vez más tenso y sentía que podría desmoronarse en cualquier momento. En ese momento, un pensamiento autodespectivo surgió en la mente de Zhou Mingrui. Si no buscas la muerte, no morirás. Ya no podía soportarlo. Justo cuando su mente iba a romperse, el murmullo de voces se desvaneció y su entorno se volvió muy silencioso. El ambiente era errático. No era solo el ambiente, Zhou Mingrui sentía que su propio cuerpo también experimentaba las mismas sensaciones. Intentó una vez más abrir los ojos, una tarea extremadamente fácil esta vez. Una niebla gris apareció ante sus ojos, borrosa, vaga e interminable. ¿Qué pasa con esta situación? Zhou Mingrui de repente miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando al borde de una niebla sin fin. La niebla fluía como agua y estaba salpicada de muchas estrellas carmesí. Algunas de ellas eran enormes mientras que otras eran minúsculas. Había una sensación de que estaban escondidas en las profundidades, mientras que otras flotaban sobre la superficie de esta niebla acuosa. Observando la aparente vista holográfica, Zhou Mingrui extendió su mano derecha de una manera medio confundida, medio exploratoria, para intentar tocar la estrella carmesí que parecía flotar en la superficie. Estaba intentando encontrar una forma de salir de este lugar. Cuando su mano tocó la superficie de esa estrella, una marca de agua apareció repentinamente desde su interior y agitó las estrellas hasta convertirlas en una explosión carmesí. Parecía un sueño de llamas ardiendo. Zhou Mingrui se asustó por ello. Retiró su mano derecha en pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella carmesí. Como resultado, esta estrella también estalló con una luz espléndida. A su vez, Zhou Mingrui sintió que su mente se vaciaba y su espíritu se disipaba. En la capital del reino de Loen, Baklund. Dentro de una villa de aspecto lujoso en el distrito real. Audrey Hall se sentó frente a un tocador. Las marcas en él eran anticuadas y había un espejo de bronce agrietado en la superficie. Espejo, espejo, despierta. En nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes. Alternó entre muchos dichos diferentes, pero no hubo ninguna reacción del espejo en absoluto. Después de más de 10 minutos, finalmente eligió rendirse y puso los labios en señal de agravio. Dijo en un suave murmullo: papá realmente me estaba mintiendo.
Siempre me dice que este espejo era el tesoro del emperador oscuro del Imperio Romano, y que es un objeto extraordinario. Su voz se desvaneció. El espejo de bronce que descansaba en el tocador de repente brilló con una luz carmesí que la envolvió por completo. En el mar Sonia, un velero de 3 mástiles que parecía un obvio relicario navegaba a través de una tormenta. Alger Wilson estaba de pie en la cubierta, su cuerpo ondulaba con las corrientes del mar, manteniendo su equilibrio con facilidad. Llevaba una túnica bordada con patrones de relámpagos, y en su mano había una botella de vidrio de forma peculiar. A veces se agitaban burbujas dentro de la botella, a veces la escarcha se convertía en nieve, y a veces se podían ver signos de viento soplando. «Aún nos falta la sangre del tiburón fantasma», murmuró Alger. Entonces, en ese momento, una explosión carmesí apareció en el espacio entre la botella de vidrio y la superficie de su palma. En un instante, también envolvió los alrededores. En la niebla gris, Audrey Hall recuperó la vista. Comenzó a evaluar la situación en un estado de horror y confusión cuando notó la imagen borrosa de un hombre en el lado opuesto haciendo lo mismo. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa de pie no muy lejos de ellos que estaba envuelta en una niebla gris. El misterioso personaje no era otro que Zhou Mingrui. Él estaba igualmente atónito. «Señor, ¿dónde estamos?» Audrey y Alger se sobresaltaron al principio, quedándose en silencio en el proceso. Luego, comenzaron a hablar al unísono. «¿Qué planeas hacer?»